Muy bien, son las 7 en punto. Mientras esperamos a nuevos participantes, me voy a ir presentando. Mi nombre es Óscar Medina, soy ingeniero biotecnólogo, soy de Perú, de la ciudad de Arequipa. Para contarles un poco sobre la carrera que yo he llevado, nos dedicamos a transformar todos los productos, utilizamos el mecanismo, ¿no? El mecanismo de los microorganismos para transformar materia orgánica en algún producto útil, ¿no? Es lo que nosotros nos enfocamos como ingenieros biotecnólogos. Y bueno, como nosotros trabajábamos en nuestras épocas de estudiantes, nosotros trabajábamos con microorganismos, principalmente trabajábamos con hongos filamentosos. Trabajamos también con bacterias, pero a mí me gustaban más los hongos filamentosos, ¿no? En mi época de estudiantes, como ustedes también han debido tener sus épocas de estudiantes, a mí me gustaban los hongos filamentosos porque podías ver un crecimiento organizado, podías ver un crecimiento organizado, y aparte de ver un crecimiento organizado, veías un crecimiento bonito, ¿no? Veías un crecimiento bonito. Pero lo curioso es que no sabías qué era el microorganismo que tenías en tus manos, ¿no? No sabías qué microorganismo tenías en tu mano, no sabías qué hacer con ese microorganismo, no sabías si era patógeno o no era patógeno, ¿no? Entonces, en esa época comenzamos a trabajar diferentes proyectos financiados del Estado y también proyectos financiados de la misma universidad. Como muchos de ustedes también deben haber trabajado con proyectos con financiamiento de las universidades o financiamiento del Estado, ¿no? Muchos de ustedes también pueden ser docentes universitarios y otros también alumnos. Bueno, para seguirles contando un poco, yo cuando empecé a trabajar con los hongos filamentosos, durante las clases de microbiología ya comencé a adquirir conocimiento de los microorganismos. Pero para mí era un poco complicado, ¿no? Para mí era un poco complicado porque mi memoria es un poco dura mi memoria, ¿no? Entonces comencé a trabajar con estos microorganismos y comencé a aprender sobre sus estructuras, sobre su morfología, sobre sus utilidades, y cada vez me asombraba más. Me asombraba cómo podían haber microorganismos que pudieran funcionar como controladores biológicos, otros de donde podías obtener antibióticos, otros microorganismos que se utilizaban para fines industriales, para fines alimentarios, ¿no? Como el queso Roquefort, para fines ambientales, para la bioremediación de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Era lo que más me llamaba la atención de la variedad de funciones que tenían estos microorganismos. Cuando fui estudiando genética, vi que se extraían muchas de las funciones de estos microorganismos y las insertaban a las bacterias, ¿no? Y esta inserción permitía que las bacterias tengan nuevas utilidades, nuevos usos con las características de los hongos filamentosos. Otras de estas funciones se las llevaban a otros animales, ¿no? Como por ejemplo el cerdo, ¿no? Para que produzcan diferentes agentes benefactores, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la curiosidad de los hongos filamentosos, número uno por la belleza en la que cómo crecía en las placas Petris, ¿no? En el agar saburó. Y luego me comenzó a llamar mucho la atención sobre sus utilidades. Pero cuando tú te encuentras con un mundo de utilidades, no sabes por dónde empezar, ¿no? No sabes por qué línea coger. Entonces, me gustó más la línea que era de controladores biológicos, ¿sí? Y comencé a utilizar el hongo filamentoso más utilizado, podría decirse, para el control biológico, que es el tricoderma, ¿no? El tricoderma. Y es que es de una producción, no es una producción sencilla porque tiene su técnica, tiene su táctica, porque si no se te malogran mucho los, los, eh, los insumos o las fuentes de nutrición para el microorganismo.
tiene su técnica, los que dominan eso ya saben más o menos cómo manejan, cómo hay que cocer el arroz, cómo hay que controlar la humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de eso es que comencé a trabajar más con microorganismos. Luego encontré un microorganismo que era el Monascus purpurógeno y también el Penicillium purpurógeno, que también me llamó mucho la atención porque generaban una segregación de colores rojiza. Y yo decía, esa debe tener alguna función, ¿no? Algún mecanismo. Y me di cuenta ya haciendo investigaciones científicas y también revisando bibliografía, de que eso lo utilizaban, lo cultivaban en el arroz, el monascus, por ejemplo, el monascus purpurógeno, lo cultivan en arroz, tiñe el arroz y este arroz luego lo secan y lo utilizan para controlar el colesterol en China, ¿no? Entonces es el arroz rojo China, ¿no? Que se utiliza para ese tipo de cosas. Entonces hay una gran variedad de utilidades de los hongos filamentosos y que a mí me dio la curiosidad de saber por qué no estudiábamos más sobre los hongos filamentosos, por qué no hay un campo más abierto sobre la micología de hongos filamentosos. ¿Por qué, por ejemplo, mis compañeros de universidad se orientan más a bacterias, se orientan más a microalgas, se orientan más a técnica molecular, entre otros, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención porque en Arequipa, en Arequipa, en Perú, nosotros tenemos más de 42 pisos ecológicos. Entonces, imagínense la gran variedad de hongos filamentosos que nosotros podemos encontrar dentro de estos pisos ecológicos. Y qué cosas tendrán, ¿no? ¿Qué atribuciones tendrán? ¿Qué características tendrán? Entonces yo retrocedí un poco y recordé mi etapa de estudiante, cuando yo miraba estos microorganismos y no le encontraba una utilidad, ¿no? No le encontraba una utilidad. Y me parecía bonito, los podía ver en el microscopio, pero a pesar de verlos en el microscopio, no sabía qué microorganismo podría ser exactamente, ¿no? Y a pesar de que también se requieren pruebas moleculares para saber de qué tratan estos microorganismos. Y recuerdo que cuando creamos Mycelium Toys lo creamos como un aplicativo móvil inicialmente. Y nació porque la primera vez que entramos a un proyecto de investigación, nosotros recorrimos un valle aquí en Arequipa que se llama, que es el Valle de Puquina, y comenzamos a recolectar un montón de muestras. Y cuando las llevamos al laboratorio, comenzábamos a ver las muestras que obteníamos y nos pasaba lo mismo, ¿no? No sabíamos qué teníamos en nuestras manos porque no éramos especialistas pues, en hongos filamentosos, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, en esa época estaba de moda las apps, comenzaron a estar de moda las apps, y dijimos, debe haber una app para esto. Entonces buscamos y no habían este tipo de herramientas digitales que con conocimiento prácticamente cero o con conocimiento o con poco conocimiento nosotros podamos identificar estos microorganismos, ¿no? Entonces, qué es lo que más me llamó la atención? Dijimos, hay que hacer un aplicativo móvil que nos permita identificar la morfología, que a partir de la identificación de la morfología de los microorganismos, podamos saber qué microorganismos es el que estamos trabajando, qué microorganismos es el que tenemos, ¿no? Y tenerlo en la mano, o sea, mientras vamos viendo, vamos identificando sus estructuras. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros teníamos bases de datos para buscar los microorganismos, si tú no sabes una palabra clave, o si tú no conoces el nombre del microorganismo, igual, la base de datos es inútil, porque no tienes el microorganismo en tus manos, y ¿cuál es la primera intención que tú tienes para buscar un microorganismo? Comenzar a colocar sus características, ¿no? Como por ejemplo color rojo, hongo filamentoso de color rojo, con reverso color amarillo, y tal vez no utilizas las palabras técnicas correctas. Entonces, esa búsqueda te hace, hasta que adquieras el know-how para buscar el microorganismo, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Va a pasar mucho tiempo. Entonces, nos animamos a crear nuestra primera versión, que funcionaba muy bien con la poca base de datos que teníamos.
Pero el gran detalle era que no había participación de los usuarios, o sea, solamente era un aplicativo que tenía una base de datos y los usuarios utilizaban la base de datos que tenían en, esa, en ese aplicativo. Entonces, nosotros dijimos, no, tenemos que crear una comunidad y tenemos que crear una comunidad a la cual pueda tener acceso a esta plataforma para la caracterización de hongos filamentosos. Nunca pensamos en un retorno económico, siempre pensamos siempre pensamos en hacer algo que sirva para algo que nos gusta a nosotros, nos gusta a nosotros trabajar. Bueno, entonces, esta es la plataforma que creamos a partir de esa visión que nosotros tuvimos hace años y que le estamos consolidando poco a poco, estamos validando algunos bugs, algunas funcionalidades, algunas utilidades, y realmente esta plataforma necesita mucho de una comunidad para hacer crecer su base de datos. ¿Sí? Necesita mucho de una comunidad de profesionales, de expertos, que puedan hacer crecer esta base de datos. Si bien yo he tenido una idea de cómo trabajar esta base de datos, yo soy gestor de innovación. Entonces, yo trabajo con especialistas en hongos filamentosos y ellos son los que manejan. Tenemos una pequeña planta de producción de tricoderma, ¿no? Y yo me encargo de todos los temas de lo que es la innovación. Y esta es mi propuesta, ¿no? Entonces es la que quiero darles a conocer. Para entrar a la página, ustedes pueden entrar con el nombre de myceliumtouch.com y les va a aparecer esta página y pueden acceder donde dice herramienta científica. Ahora, ¿qué contenidos pueden encontrar? Pueden encontrar, por ejemplo, la utilidad de la plataforma, por ejemplo, para qué sirve, para caracterizar, para buscar, identificar y comparar hongos filamentosos. Este ha sido parte del know-how que nosotros hemos adquirido, la comparación. Esto no lo hace ninguna plataforma en el mundo. No lo hace ninguna plataforma en el mundo. Ustedes pueden colocar las características de un microorganismo y compararlas con otros microorganismos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Luego también tenemos un pequeño video de presentación de qué trata la plataforma. Lo pueden ver. No quiero quitarles su tiempo viendo algo que ya está publicado y que lo pueden ver en nuestra red social por donde ustedes han accedido a esta plataforma, por la página de Facebook. Bueno, un poco de cuál es el objetivo de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, Mycelium Touch es un aplicativo diseñado para la caracterización macroscópica y microscópica de hongos filamentosos y permite reconocer la estructura de microorganismos sin invertir tiempo en acopio de información. Su uso es intuitivo y dinámico, obteniendo resultados en menor tiempo. Muy bien. Bueno, tenemos todo lo que pueden experimentar con la plataforma. Es un área de estudio muy importante, la micología, que yo considero, no sé si ustedes consideren lo mismo, que no está tan valorada como en Latinoamérica, principalmente no está tan valorada como lo puede estar en otros lugares del mundo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, valoran mucho la ciencia básica y los hongos filamentosos, porque a partir de esos generan una gran variedad de antibióticos que pueden comercializar, patentar y poder darle un movimiento económico a este tipo de resultados, ¿no? Hemos tenido varias experiencias, hemos recorrido varios laboratorios del Perú, hemos tenido diferentes embajadores en diferentes zonas del Perú, también hemos tenido algunos embajadores internacionales que han difundido la plataforma y han hecho que la comunidad de Mycelium Touch en Facebook haya crecido, y ahora es la oportunidad para poderla promocionar su utilidad de mejor manera. Bueno, entonces ya entrando al fin, para lo que ustedes han ingresado a esta reunión, mi objetivo el día de hoy es mostrarles la utilidad y a manera de un tutorial de cómo funciona la herramienta Mycelium Touch.